my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice cups. Los monarcas, y todos los demás ya se habían recuperado, al igual que Daisinkan, los Senno-sanmas, y todos los que se habían unido a ellos para enfrentar a las diosas y a los Saiyajines. Estos se encontraban en una dimensión cercana al mundo de los dioses, y donde se encontraban todos los celestiales. Algunos habían perdido la memoria temporalmente, otros solamente estaban ahí, como si no existieran, mientras que otros como los monarcas, ya se encontraban en perfectas condiciones. Maldición, no hemos podido terminar nuestra misión, al final tuvimos que ser salvados por la señorita Leviatán, parece ser que nos hemos vuelto unos inútiles, diría Dark que estaba mirando al vacío. No te culpes Dark, al menos aún no hemos muertos, si no hubiera sido por la señorita Leviatán, pero tampoco es que seamos unos inútiles, ni siquiera la señorita Leviatán se pudo deshacer de ello, y eso que ella es más fuerte que nosotros, diría Antares quien tenía el rostro serio. Meyer por su parte se encontraba meditando mientras escuchaba lo que decían Dark y Antares para luego decir. Es un hecho que esos mortales nos superan, bueno esos Saiyajines ya no entran en el rango de mortales, tienen un poder que ni siquiera nosotros podemos imaginar, ni siquiera sabemos si entrenando en el mundo de Dios podríamos superarlos, aunque siempre habrá una posibilidad por muy baja que sea. En eso tienes razón, no tenemos por qué dejarnos vencer, cuando la señorita Leviatán vuelva, le voy a pedir que nos lleve, ya que es la única que nos puede llevar, y le pediré al señor Yamoshi que nos entrene personalmente, aunque no estoy del todo seguro que nos acepte como sus discípulos, pero no se pierde nada por intentarlo diría Dark con una sonrisa. Por otra parte con Jiren y los demás, estos ya se encontraban casi perfectos, aún se les veían algunos moretones y golpes que aún no se habían curado, pues estos no tenían la misma velocidad de regeneración de los monarcas, aunque casi los alcanzaban. Con Goku y los demás, estos ya habían entrado en la habitación del tiempo celestial, estos al entrar, Bills, Whis, Bardock, Hina y el rey Vegeta había caído arrodillados ante la inmensa presión que hacía dentro de esta, mientras una pequeña gota de sangre se dejaba ver en cada uno de estos. Mientras que Goku, Vegeta, Broly y las diosas y la dragona estaba como si nada, pues para estos simplemente era como si no estuvieran dentro de esta. Goku solo tenía una sonrisa ante lo visto, pero a la vez estaba sorprendido, pues le sorprendía que esa presión de aquella habitación solo hiciera esto, pues pensaba que se tendrían que transformar para poder soportar la presión que yacía dentro de esta. Bueno, ya veo que el entrenamiento con el señor Whis y el señor Bills les sirvió muy bien, de ahora en adelante ellas los entrenarán diría Goku con una sonrisa, mientras las diosas y la dragona movían la cabeza en confirmación de sí. Y ahora sí, señor Whis, por fin vamos a poder pelear como los viejos tiempos cuando usted nos entrenaba, quiero probar cuánto ha mejorado, diría el Saiyajin con una sonrisa. Whis solo tendría una sonrisa, pues aunque sabía que Goku, Vegeta y Broly eran más fuertes que él y Bills, aún así tenía curiosidad por saber qué tanta era la diferencia entre ellos. Está bien Goku-san, yo también quiero probar cuánto has crecido y qué tan poderoso te has vuelto, ya ni recuerdo cuándo fue la última vez que tuvimos una pelea de entrenamiento, diría Whis mientras ponía una cara desafiante. Y otra cosa, ¿ustedes qué van a hacer?, preguntaría Goku a Vegeta y a Broly que estaban con Bills. Bueno, nosotros vamos a entrenar con Bills, él aún necesita aprender muchas cosas, y le quiero enseñar algo nuevo, diría Broly quien tenía un rostro serio mientras miraba fijamente a Bills. Bills a ver directamente a los ojos a Broly, a le pasaría un escalofrío por toda la espalda, pues ni mismo se podía imaginar qué tipo de entrenamiento tendría con esos dos monstruos que su poder no tenía fin. Ah bueno, yo tendré sparring con el señor Whis, y después iremos con ustedes para entrenar juntos, diría Goku con una sonrisa.
Asimismo todos se habían ido, dejando solos a Whis y a Goku en un lugar alejado, puesto que sabían que Goku llegaría en un punto que se dejaría llevar, pero también sabían que eso era para que Whis entendiera más la situación que le esperaba en un futuro, cuando tuviera que enfrentarse a los dioses celestiales y demás que los quería matar. Luego de unos minutos, más exactamente 2 minutos, Goku, quien había estado estirando como lo hacía típicamente antes de un entrenamiento o sparring que tenía con Vegeta y Broly. ¿Está listo, señor Whis?, preguntaría Goku con una sonrisa. En ese preciso momento, al terminar de decir eso, Whis ya se encontraba a milímetros para conectarle una puñetazo en la cara. Goku, quien se había sorprendido momentáneamente antes eso, había reaccionado con una velocidad abrumador, alejando más para que el puñetazo que iba dirigido al rostro de no le diera. Goku solo pondría una sonrisa, mientras se había empezado a mover a una velocidad abrumadora. En un segundo ya se encontraba detrás de Whis, preparado a darle un puñetazo en el abdomen a Whis. En un movimiento rápido, Whis ya se había protegido con los antebrazos, recibiendo de lleno el puñetazo de Goku. Sentía que algo dentro de él se había roto, sus brazos temblaban con un solo puñetazo que había recibido por parte de Goku. Nuevamente estos habían empezado a moverse a una velocidad escalofriante, ambos dejaban una estela a su paso, mientras toda la zona empezaba a ser destruida, con cada puñetazo, patada y ráfagas de ki que iban y venían. Movimientos que iban más allá de lo imaginable. De repente, se había creado una nada de choque por todo el lugar. Ambos se habían conectado un puñetazo en el rostro, escupiendo un poco de sangre, aunque Goku solo tenía una pequeña gota. Nuevamente estos se habían recuperado en milésimas de segundos, pero esta vez ambos se habían dado un puñetazo en el estómago. Whis en ese momento había perdido la conciencia por un instante, pero no sin antes. Había escupido saliva con sangre, mientras que su puño temblaba. Sentía que había golpeado una roca que no podía destruir. Goku solo tenía una sonrisa, no pasaba por alto nada, manteniendo una mirada aún más desafiante que antes, y a la vez quería que Whis usara aún más poder, pues esto era más calentamiento aunque no lo parecía. Vamos, señor Whis, use más poder, ya es hora de que nos pongamos más serios, muéstreme todo lo que tiene, y todo lo que aumentó su poder mientras entrenaba con mis padres, esa nueva transformación que obtuvo mientras entrenaba. En ese preciso momento, toda la habitación celestial había empezado a temblar, rocas que empezaban a deshacerse en polvo, para luego no dejar rastro. Un gran luz blanca se había hecho presente, creando un vórtice en lo alto, justo debajo donde se encontraba Whis, atrayendo todo lo que había a su paso, no dejando rastro de nada. A lo lejos, donde se encontraban las diosas, y los demás también había llegado. La presión de la misma habitación celestial había incrementado, tornado y relámpagos se hacían presentes, era como si una deidad hubiera descendido en ese instante. Esto es increíble, el señor Whis ha incrementado muchísimo su poder, hasta se me ponen los pelos de punta, y no se ve que vaya a parar, diría Goku para sí mismo mientras miraba fijamente donde se suponía que estaba Whis. Ese maldito de Whis al final va a usar eso, aunque aún no lo controla del todo, pero bueno, al final es contra Goku quien se enfrenta, no creo que pierda el control otra vez como la vez pasada, diría un Bills que estaba mirando en dirección donde se encontraban Goku y Whis. Al igual todos los demás estaban sorprendidos, pues aunque sabía que habían aumentado su poder, era algo que no se esperaban, y más cuando ese poder iba aumentando más y parecía que no tenía límite. Goku, quien seguía mirando fijamente la luz con una sonrisa, de repente había puesto una cara seria, pues en milésimas de segundos, sentía que algo se había puesto detrás. Con una velocidad escalofriante había esquivado un puñetazo que iba directo a su rostro, al mismo tiempo que se veía como se había creado una ola de viento por tan solo ese puñetazo. Había dado unos pasos atrás, poniéndose en posición de combate, mientras la sombra que antes había lanzado el puñetazo había desaparecido. En ese mismo instante, ya no se veía la luz, había desaparecido como si nunca hubiera estado, ahora se veía un lugar desolado, como si se hubieran teletransportado a otra dimensión.
Se podían ver muchas sombras como la anterior, mientras que en medio de estas estaba Whis, con una apariencia diferente. De este desprendía un calor que iba derritiendo todo, mientras que a la vez desprendía una sensación de divinidad absoluta, pero también desprendía oscuridad. Ese poder es como si dos fuerzas opuestas se hubieran combinado, como aquella vez que yo lo hice, pero se siente diferente. Hay algo oculto en toda esa fuerza que desprende el señor Whis. Tal vez debería de usar mi omnisciencia, pero eso le quitaría todo lo divertido, así que descubramos hasta dónde es capaz de llegar el señor Whis, exclamaría Goku con una sonrisa mientras se quedaba mirando a Whis. Este último no tenía expresión alguna, sus ojos ya no tenían el mismo color, estos ahora eran de un color rojo como la sangre, su vestimenta ahora era totalmente negra, con partes grises. La atmósfera había cambiado completamente. Goku, quien solo había estado mirando diría: Señor Whis, ha superado mis expectativas, no me puedo quedar atrás si usted me muestra su poder, así que yo voy a corresponderle, exclamaría Goku poniéndose serio. De repente la tierra se había comenzado a levantar, rayos destructivos caían por todos lados, portales se habían empezado a crear cerca de estos, pero no eran portales normales, estos pertenecían al super infierno, de cada uno salían voces de agonía, voces de tortura, y otras cosas. La presión en sí misma se había cambiado y aumentando a una escala muy diferente, los pies de Goku se habían enterrado en el piso, mientras que su aura carmesí se hacía presente, su ojos que habían cambiado al mismo color, un rojo como la sangre, mientras que exudaba un calor inmenso, rayos salían de su cuerpo al mismo tiempo. Por toda la habitación celestial se sentía el inmenso poder de esos dos, la presión había aumentado tanto que la dragona había puesto una barrera para que no afectara a los demás, que aún no podían mantenerse con una presión de esa escala. Ese maldito de Kakaroto otra vez está haciéndolo, pero ya pronto va a terminar, diría Vegeta en voz alta mientras estaba entrenando con su padre.